Ok, bueno, para esta cuarta clase voy a grabarla, voy a grabarla como si tuviera estudiantes porque no tengo ninguno, no se conectó ningún estudiante, como pueden ver. La hora 6:15 más o menos. Este, no sé, supongo que tal vez pensaron que era feriado, pero igual la semana anterior les dije que nos conectábamos de manera normal el día de hoy. Pues bueno, voy a dar la clase. Siendo sincero, es la primera vez que voy a dar una clase sin estudiantes. Ya las he grabado, pero pensando en que van a quedar grabadas. Bueno, para esta semana, vamos a ver, todo está perfecto acá con el micrófono. Para esta semana, que es la cuarta correspondiente al módulo de control estadístico, o sea, cuarta y última, eh, vamos a abarcar el tema de distribución normal, o sea, la parte de calcular probabilidades mediante la distribución normal de una serie de datos. En el material, en el material de esta semana van a tener lo que es la tabla de distribución de valores para la probabilidad acumulada en Z. Ahí ya se los voy a ir explicando, ¿no? Así que primero vamos a ver este tema, ¿verdad? Aunque no vienen ejercicios ni preguntas con respecto a eso, igualmente es súper importante tenerlo claro. Lo que es la desviación estándar, ¿no? Eh, que es cuánto se desvían los datos del valor central. En este caso el valor central que vamos a utilizar es el valor de promedio, como ven acá en la fórmula. ¿Ok? Dice que es una medida en este caso es una medida de posición, ¿verdad? Que se utiliza para cuantificar la dispersión de los datos o de un conjunto de datos. Entonces básicamente lo podemos manejar como una medida, ¿verdad?, de posición para la desviación de los datos. Cuando se trabaja o cuando se tiene un modelo de 6 sigma, por ejemplo, la desviación estándar juega un papel importante, entonces pues ahí hay que conocerlo. De hecho, desviación estándar, el símbolo de la desviación estándar es sigma, por lo que cuando se trabaja con 6 sigma se trabaja con 6 desviaciones estándar. Ok, básicamente esta es la fórmula. La fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta división, que es la sumatoria de, entre paréntesis, los datos menos el promedio, o sea, cada dato menos el promedio, elevado al cuadrado. Y eso lo dividimos entre n. Eso es lo que nos dice la fórmula. Eh, si fuera el caso, si se utilizara como varianza, pues simplemente la varianza podría reflejarse como s al cuadrado. Simplemente pues elevado al cuadrado se pasa al otro lado y va a ser la desviación estándar, va a ser la raíz cuadrada para el cálculo de la desviación estándar. Entonces más o menos aquí para que tengan claro todo esto. Esta fórmula se aplica de la siguiente manera. Bueno, nosotros no la vamos a aplicar porque vamos a tener el apoyo tanto de la calculadora como de Excel, pero para que sepan de dónde sale, por ejemplo, tenemos esta serie de datos, ¿verdad?, que son 5, 8, 8, 11, 3 veces, 14 y 16. Entonces, si quisiéramos aplicar esta fórmula de la desviación estándar, eh, la calculadora, Excel o el programa que estemos utilizando va a realizar va a realizar estas operaciones. Va a colocar los valores que se estén utilizando, ordenados o desordenados, eso es indiferente. Va a sacar promedio porque necesitamos el promedio. Luego a cada dato se le va a restar ese promedio, que es lo que está pasando acá en esta columna, y vamos a tener ese resultado. Ese resultado se va a elevar al cuadrado, ¿verdad?, porque cada una de esas restas se eleva al cuadrado, y luego obtenemos este resultado elevándolo al cuadrado. Y como es una sumatoria, como ven acá, ese símbolo que está acá es sumatoria, pues se suman y vamos a tener que este 86
es la sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado. Es todo lo que está aquí en esta tabla. ¿Ok? Eso quiere decir que si sustituimos en la fórmula, pues la parte de arriba fue lo que acabamos de hacer, que es 86. Esto lo dividimos entre 8 porque son 8 datos, n. Y pues vamos a tener que es la raíz cuadrada de 10,75 igual a 3,28. Quiere decir que la desviación estándar para esta serie de datos que están acá es una desviación de 3,28. Ustedes lo hacen en la calculadora o en Excel, les va a dar ese resultado. Ahorita no les voy a explicar cómo hacerlo en la calculadora porque no tengo a nadie. Entonces, la próxima semana, si me recuerdan, con mucho gusto. Ok, entonces vamos a ver lo que es la distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Bueno, toda una serie de datos tiene diferentes distribuciones en la parte estadística. Nosotros vamos a ver únicamente la distribución normal. Existen otras distribuciones, ¿verdad? La t-student, la chi cuadrada. De hecho, si ustedes se van aquí a Minitab, vamos a buscar aquí las desviaciones. Aquí. Bueno, es que no tengo datos, entonces no me va a dar la opción para los cálculos de distribuciones porque no tengo datos, tengo la información en cero. Entonces no la voy a poder, no les voy a poder mostrar, pero existen una serie de vamos a ver si lo encuentro por acá, aquí. Más o menos todos estos son las diferentes distribuciones que existen, ¿verdad? Algunas más utilizadas que otras, por ejemplo chi cuadrada normal, que es la que vamos a utilizar nosotros, la Fisher, la t-student, la binomial, la Poisson, ¿verdad? Que también la vamos a utilizar para las tabla militar estándar, utiliza esta distribución de Poisson, y podrán ver aquí todas las demás que existen. ¿Okay? Vamos a ver acá. Lo que nos dice la distribución normal, ¿verdad? Es que presenta los valores de una probabilidad para calcular en una variable estándar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya les voy a explicar. Que la variable estándar siempre va a tener la misma media, ¿verdad? O promedio de 0 y una desviación estándar o varianza de 1. Esto es, digamos, lo que tenemos que manejar en cuestión de el espejo que nos va a hacer la distribución Z. Media 0 y desviación estándar 1. Para irnos acomodando con la terminología, tenemos que el valor Z es el valor que vamos a obtener, o sea, es el valor que vamos a averiguar. De ahí que pues vamos a utilizar la tabla de valores. La X va a ser la variable que siempre nos va a dar, ya sea el ejemplo, el ejercicio o la pregunta. Vamos a tener esta letra mu, ¿verdad? Que es como una U con un rabito, la cual nos va a dar la media que tiene la serie de datos. Y por último, la desviación estándar. Pues todas estas variables siempre las vamos a tener a mano, simplemente pues aplicando la fórmula, que es esta, vamos a calcular el valor de Z. Y el valor de Z es una probabilidad, para que lo tengamos claro. Vamos a tener que esta distribución normal va a tener ciertas propiedades, va a formar una campana de Gauss. Como habíamos visto en los histogramas, ¿verdad? Hace una proyección, ¿verdad? Uniendo los puntos altos de cada columna, ¿verdad? Y se ajusta a una campana. Bueno, en el caso de la distribución normal va a ser una campana de Gauss, así se le llama. ¿Okay? Los valores, esto es algo muy importante, porque los valores de la media, la moda y el promedio siempre son iguales. Para una distribución normal, que es la que nosotros vamos a manejar, esos tres valores siempre van a ser iguales, siempre van a ser los mismos. ¿Ok? Además, tenemos que la curva en sus dos extremos, este de aquí y este de aquí, son asintóticos.
¿Qué quiere decir asintóticos? Eso quiere decir que no tocan el eje X, o sea, que nunca lo tocan. Se le va a acercar y va a estar muy a la par, muy cercano, pero no lo va a tocar. Eso es a lo que se le llama asintótico. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una probabilidad, ya sea mínima o máxima. Eso es lo que quiere decir asintótico al eje X. Y también, pues esto también va a reflejar de que es simétrico con respecto a la media. Bueno, recuerden que en el caso de la distribución normal, tanto la media, la moda y el promedio es el mismo valor, pero aquí se le llama media porque divide en dos. Entonces aquí lo que quiere decir es que es simétrico, que quiere decir que tanto el lado izquierdo como el lado derecho van a ser iguales. Es como que yo esté colocando un espejo en el centro y ese espejo va a ser la media. Esto porque está reflejado un 50-50% de la probabilidad. ¿Ok? La distribución normal estándar nos dice que a la hora de utilizar la tabla Z, este no va a depender de ningún parámetro. Y como ya les había dicho antes, la media va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1. Esto en Z. Obviamente la serie de datos que vayamos a estudiar o que vamos a tener de referencia va a tener su media y va a tener su desviación estándar. Pero a la hora de reflejarlo en Z va a ser media 0 y desviación estándar 1. ¿Ok? Y pues lo que nosotros vamos a calcular, que se le llama f de x, es el y, o el valor que vamos a tratar de colocar como probabilidad. Aquí vamos a ver si les explico un poco mejor. Ok, acá. Vamos a suponer, bueno, esto lo que supone acá es que yo tengo una serie de datos. Esta campana que está acá, toda esta curva o el área bajo la curva me está reflejando los datos. Voy a salir un toquecito acá. Aquí tengo, por ejemplo, esta curva. Esta es una curva normal, ¿verdad? Una curva de campana de Gauss. Quiere decir que todo el área que yo tengo aquí bajo la curva me representa los datos. Toda esta área que está acá. Eso quiere decir que se hizo un ajuste con las columnas que se hicieron en el histograma y se refleja esa curva. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante pues prácticamente vamos a seguir trabajando con esas curvas. Nada más que nos quede claro que me están representando los datos. Entonces digamos acá lo que me dice es que esta serie de datos tiene una media de 500 y una desviación estándar de 3. Ok, entonces pues acá, como podrán ver, en el centro del medio de la mitad tenemos que es 500 la media. Y tenemos 3 desviaciones estándar para un lado y 3 desviaciones estándar para el otro. Más o menos 3 para un lado me da 509, para el otro me da 490. Bueno, ahí eso es un aproximado. Pero a la hora de yo querer hacer los cálculos que voy a aplicar con respecto a la tabla Z, esto va a ser de esta manera, donde ahora estos datos van a tener una media de 0 y una desviación estándar de 1. Y va a ser así en cualquier dato, en cualquier serie de datos que voy a calcular con la tabla Z. Para pasar a distribución Z, simplemente necesito que la distribución sea normal, y con eso, no importa la media que tenga y la desviación estándar, va a pasar a una media de 0 y una desviación estándar de 1, que es lo que se va a ver reflejado en esta tabla que está acá. Ya lo voy a explicar. ¿Ok? La probabilidad en Z va a ser algo así, donde tenemos una media de 0, es la que está en el puro centro, divide los datos en 2, y va a ser una desviación estándar de 1, por lo que voy a tener 3 desviaciones estándar hacia un lado, 3, y 3 desviaciones estándar para el otro, o si lo quieren ver así, menos 3, 3. ¿Por qué? Porque 0 va a ser siempre la media.
Entonces al ser 0 la media, pues al lado izquierdo los datos van a estar en negativo, pero no quiere decir que esté malo, sino que pues a la hora de reflejarse en Z va a ser de esta manera. ¿Y por qué digo 3 y 3? Porque son 6 desviaciones estándar, o lo que se conoce como 6 sigma. Esto es un poco de lo que también tenemos que ver en 6 sigma, ¿verdad? En el técnico, ¿verdad? En este programa. ¿Verdad? Como dicen, como digo acá de nuevo, vea que ya esta es como la tercera vez que se repite acá en el material. La media va a ser 0 y la desviación estándar 1. Digamos que llegado a este punto ya debían de saber eso, ¿verdad? Porque ya se los expliqué 3 veces. Pero bueno. Para tener un poco más de referencia en la parte de 6 sigma, que esto es lo que más o menos tiene la filosofía 6 sigma, ¿verdad? Dentro de una curva normal o una distribución de los datos de manera normal, donde tenemos el new de 0 y la desviación estándar de 1, los datos van a estar concentrados con un cierto porcentaje. Esto es como para dar referencia, ¿verdad? Y si trabajan con 6 sigma, viene a ser algo así. Esto es lo que más o menos refleja. Por ejemplo, si yo trabajo 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Que es lo que está acá, dice que esas 2 desviaciones estándar me van a concentrar el 68% de los datos. Básicamente es lo que está aquí en el área sombreada. Que yo tengo 2 desviaciones, una para cada lado, una a la izquierda y una a la derecha, y me concentra el 68% de los datos. Pero si yo tengo 4 desviaciones estándar, como en este caso, pues en este caso 4 desviaciones estándar me va a concentrar el 95% de los datos. O sea, 2 desviaciones estándar para un lado y 2 para el otro, voy a tener 95% de los datos. Únicamente van a quedar 5% a cada lado, o esto que está aquí se le llama colas. Entonces voy a tener 5% en las colas, 2,5 aquí y 2,5 acá. Está repartido. Lo mismo pasaría en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que tengo acá este 68 y vean que aquí en este caso pues las colas son como más, tienen más datos, ¿verdad? Donde ahí pues si voy a tener más porcentaje en las colas, ¿verdad? De 16%, ¿verdad? Entonces ahí sí 16% a cada lado. Pero bueno, digamos que esta es una de las que más se manejan, ¿verdad? O cuando hablamos de 95% de confiabilidad, como lo habíamos visto en el tamaño de la muestra, o que me hablen de 5% de error. Bueno, aquí tenemos 5% de error, ¿verdad? 2,5 aquí y 2,5 acá. Y concentro el 95% de los datos. Esto se llama ser un poco más preciso. De hecho, eso es el más común. Pero podría tener una todavía un poco más precisa, que es esta de acá. Donde pues concentro en 6 desviaciones estándar, que esto es lo que llamamos 6 sigma, 3 desviaciones estándar a la izquierda y 3 desviaciones estándar a la derecha, y concentro el 99% de los datos. Esta es la esencia de la filosofía 6 sigma, porque el nivel de error es demasiado bajo. ¿Cuál es el nivel de error? Bueno, si tengo un 99% de confiabilidad, pues el nivel de error es de 1% apenas. Bueno, en términos de 6 sigma es 3,4 partes por millón, pero como les dije, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Como verán, pues aquí únicamente tengo un 1%, donde tengo 0,5 en esta cola y 0,5 en esta otra cola. Muy poquito, ¿verdad? Porque ya ahí concentro casi todos los datos. La forma que pueda tener o el ajuste que pueda tener las curvas normales no siempre es la misma, ¿verdad? Aunque normalmente se representan de la misma manera. Por ejemplo, yo ahorita voy a representar la curva así, normalmente, o en Minitab pues se representa así. O sea, es una forma de campana de Gauss siempre, pero depende cómo sean los datos y depende de la desviación estándar, pues esa curva se puede reflejar de diferentes maneras. Como pueden ver aquí pueden ver 4 diferentes maneras
de cómo se puede presentar esa serie de datos. Tomando en cuenta que es la misma cantidad de datos, la misma media, ¿verdad? Porque todos ven que todos tienen la misma media, están acá, y que vamos a tener la misma cantidad de datos. Aquí lo que implica que esta curva sea o más alta o más achatada es la desviación estándar. La desviación estándar, pues al ser más dispersa, pues los datos van a estar pues tirándose más hacia cada lado. Esto es un poco para que puedan ver cómo se refleja, ¿verdad? Los valores del error, que fue lo que les adelanté antes, ¿verdad? Que es lo que tenemos en las colas, ¿verdad? Donde el más común, como les dije antes, es el del 5%, ¿verdad? El 5% tomando en cuenta que voy a ajustar el 95% de los datos. Pero resulta que ese 5% puede estar distribuido de diferentes maneras. Bueno, el más común, ¿verdad? Que es el que está aquí abajo, perdón que empiece por acá, es donde yo tengo repartido ese 5% a cada lado. 2,5 aquí y 2,5 acá. Pero también podría ser el caso, porque eso también tenemos que tomarlo en cuenta para los cálculos del Z, es que ese 5% puede estar o de un solo lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Todo del lado izquierdo o todo del lado derecho. Igualmente tengo el 5%. Entonces son diferentes maneras de ver la distribución del error con respecto a la curva. Ok, ahora sí, vamos a ya entrar en detalle todo eso que expliqué. Ahí entran algunas preguntas en el examen. Esta semana hay examen, pero es prácticamente un examen combinado de preguntillas y de desarrollo. Así que paréntesis ahí vi que no todos han presentado los trabajos, exámenes y demás. Como que se les está acumulando y ahora se les va a acumular uno más. Entonces ahora vamos a entrar en la parte de cálculos. ¿Para qué es lo que nos sirve esto? Ok, perdón. Para hacer esos cálculos vamos a seguir estos pasos. Estos 4 pasos los voy a ir explicando, ¿verdad? En los ejemplos que tenemos acá. Ok, el primero es interpretar la gráfica, y si no hay gráfica la hacemos. Bueno, en los casos que tenemos acá yo les voy a juntar la gráfica, pero en dado caso que no haya gráfica, nada más hacemos ahí la campanita y ubicamos los valores. El segundo paso es determinar el valor que vamos a calcular en Z. ¿Sí? Para eso tenemos aquí la fórmula. El tercer paso es buscar en la tabla. También ahí ya les adjunté la tabla y ahorita les explico cómo buscar, porque como dicen, el que busca encuentra. Y el tercer paso es hacer suma, resta, o lo que depende, porque hay que hacer alguna de esas, porque depende en qué parte de la curva esté la probabilidad. Hay que hacer o suma o resta, o simplemente tomar el valor acumulado. Ok, ejemplo número 1. Dice, supongamos que sabemos que el peso de una serie de personas, estudiantes universitarios, sigue una distribución normal. Entonces, ya a partir de ahí, pues entonces nos están diciendo, esta es una distribución con curva normal. Y nos dice que tomemos en cuenta de que la media, o sea el new, es de 140 libras. Y que va a tener una desviación estándar de 20 libras. Entonces estamos hablando de que nos están dando aquí el new y la desviación estándar. Perfecto. Ok, pero nos están preguntando, dice, para esta ocasión queremos saber la probabilidad, porque eso es lo que siempre van a preguntar, la probabilidad de que los datos sean hasta, aquí hasta, nos va a decir si tenemos que sumar, restar o acumular. Eso es súper importante. Que los datos sean hasta 150 libras. Ok, entonces dice que el primer paso es interpretar la gráfica. Bueno, aquí la gráfica está aquí, donde ven que tenemos como media 140 y pues ahí manejamos una desviación estándar de 20, ¿verdad? 20 para acá, 20 para acá y 20 para acá, y igual 20 para acá, 20 para acá y otros 20 para acá, o sea 6 desviaciones estándar, 3 para cada lado. Y nos están preguntando que hasta 150. Ese hasta 150 quiere decir que desde el dato menor, o sea de donde viene, porque aquí realmente no hay dato menor, porque recuerden que esto es asintótico,
Eso lo que quiere decir es que nunca va a tocar. Entonces siempre van a haber datos. Entonces desde lo que viene de la izquierda hasta lo que va a acumular es 150. Entonces aquí no hay que hacer resta ni suma ni nada, porque simple y sencillamente vamos a calcular el valor que nos va a dar z hasta 150. ¿Ok? Entonces para ello vamos a aplicar la fórmula. Vamos a determinar z. Paso 2, la fórmula que nos dice que es x menos nu entre desviación estándar. X, como ya les había dicho, ¿verdad? Ahí está en el material, es la variable. El nu, que es la media propuesta, y la desviación estándar. Aplicando esto es demasiado fácil, ¿verdad? 150 menos 40 dividido entre 20. Si hacen esto en la calculadora, les va a decir que el resultado es 0,5, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a la tabla Z, que es el paso acá. Pero para ello, yo les voy a abrir aquí la tabla. El valor, ustedes lo buscan tal y como se los da. La voy a ponerme aquí. Acá en la parte vertical tenemos el valor de Z. Los valores de Z. Y si el valor que nos da de Z no es el que está acá, pues aquí le sumamos estos decimales adicionales. Lo que está aquí, en la parte horizontal superior, es lo que yo le sumo a Z. En este caso no le vamos a sumar porque nos está dando 0,5. Bueno, 0,5 está aquí, ya lo vamos a ver. Pero si nos diera 0, por ejemplo 53, 0,5 aquí, perdón. Aquí tenemos 0,5. Pero si nos diera 0,53, pues entonces a este 0,5 le sumamos 0,3. Entonces aquí esto es para sumarle, para tener una precisión de 2 decimales. Pero en este caso pues nos está dando 0,5 exactos, lo que quiere decir que el valor de Z va a ser este, porque no le tenemos que sumar nada, es 0, es 0,5. Simplemente vamos a utilizar el valor, y el valor de 0,5 en la tabla Z es de 0,6915. ¿Ok? Recuerden, esto que está aquí en Z son probabilidades, y las probabilidades son porcentajes. Por lo tanto, este valor que está acá lo puedo tener así como está, o perfectamente lo multiplico por 100, porque por 100 voy a tener la probabilidad en porcentaje. O sea, si multiplicamos este 0,69 por 100, vamos a tener 69,15%. Recuerden que todo número multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje. Bueno, más o menos ahí les expliqué cómo ubicar en la tabla. Igualmente es lo que está aquí. En la tabla dice que vamos a buscar 0,5, y el valor de 0,5, ubicándolo en la tabla, la probabilidad nos va a dar 0,6915. ¿Ok? En este caso, como nos está preguntando el valor hasta ese número, vuelvo aquí un toquecito, esta tabla Z es acumulada. O sea, el valor que yo tengo es el valor que se acumula hasta ese momento. Es una tabla acumulativa. ¿Ok? Entonces, para este caso no se debe ni restar ni sumar, ¿verdad? Porque se está averiguando la probabilidad que existe hasta 150 libras, que es acumulativa. Por lo tanto, la respuesta de que los valores sean o se comporten hasta 150 libras va a ser del 69%, o 0,6915, como quieran. El asunto aquí es que coloquen alguno de los dos, ¿verdad? Yo ahí les voy a decir, ¿verdad? Si utilizan dos decimales, si utilizan porcentaje, o si pueden utilizar cualquiera de los dos. La idea es que lo tengamos claro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me voy a devolver acá a la pregunta principal para que vean ahí la gráfica. O sea, que los valores se comporten hasta 150, que es este punto de aquí, ¿verdad? Vean que acumula toda esta sombra que está aquí en moradillo. Quiere decir que la probabilidad de que los datos sean hasta 150 es de 69%. O sea, el otro 31% está de este lado.
pero lo que nos interesa es la probabilidad que está aquí, que sea hasta 150, o sea, que sea 150 para atrás, como quieran verlo, la parte acumulativa. Ok, no les pregunto si tienen preguntas o algo así porque no hay nadie conectado. Vamos con el ejemplo 2. Okay, vamos a ver este está muy bonito. Vamos a utilizar los mismos datos, ¿verdad? 140 libras con 20 libras de desviación estándar. Pero en esta ocasión nos están preguntando la probabilidad, pero de que los datos sean más de 150. O sea, este más de 150 es el que nos va a ayudar a resolver la pregunta. Okay, vean que nos vuelven a preguntar por 150, entonces otra vez 150 va a ser la incógnita. Pero aplicándolo a la gráfica, ahora esta gráfica va a ser diferente, porque ahora es de 150 pero más, o sea, de 150 para adelante. Entonces ya no, lo que pasó antes ya no me interesa, y de hecho no va a ser lo mismo, aunque ya más o menos vemos cuánto es, ¿verdad? Porque ahí por resta. Pero bueno, en este caso digamos que no lo sabemos. Igual vamos a aplicar la fórmula para la incógnita de 150 menos 140 entre 20, que es la desviación estándar. Igual nos va a dar 1,5, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto que 1,5 que aquí agregué como otra ilustración, ¿verdad? De la Z, pero esta es la que me tira Minitab, para que más o menos vean que es la misma curva normal, pero en este caso de 0,5, ¿verdad? De 0,5 en adelante. Esto tomando en cuenta, digamos, esto es Z. Esto es como lo veríamos en Z. Esta que está aquí anterior son los datos de las libras, ¿no? 140 como media y 20 de desviación estándar. Pero si yo paso esto que está aquí a Z, pues voy a tener entonces esta distribución, donde 140 ahora va a ser 0, 20 que era la desviación estándar ahora va a ser 1, y pues estaríamos ubicándonos el 0,5 aquí, que es el que nos va a dar la probabilidad. Pues bueno, de la misma manera, igual vamos a ubicar ahí, vamos a ubicar 0,5, igualmente nos va a decir que la probabilidad es 69,15. Ok, pero recuerden que la pregunta era de que los datos sean más que 150 libras. Y ese 150 libras me está diciendo que la posición en Z es 1,5 y la probabilidad es de 69%. Entonces dice que para este caso se debe considerar que toda área bajo la curva es del 100%, o sea, todo el área, si la tuviera sombreada, es 100%. Y que la probabilidad acumulada para este caso era de 69, tal y como ustedes lo vieron. Vamos a ponerlos acá. La probabilidad acumulada que me va a dar la tabla de 150 es lo que yo tengo desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Pero yo lo que necesito saber es el área que está acá. Entonces, como me dice que todo esto vale 100, ¿verdad? Y lo que yo estoy averiguando es lo que se acumula hasta aquí, que es 69, ahí sí necesito hacer una resta. La resta de 100 menos la probabilidad que ya calculé de 69. Por lo tanto, pues voy a tener una probabilidad de 31. O sea, la probabilidad. Por eso es importante hacer la gráfica, porque la probabilidad que yo voy a tener acá, ya sea en esta o en esta, es lo que me marca la gráfica. Y lo que me marca la gráfica es esta parte. Ya sabíamos que lo que está aquí a este lado es 69, pues lo que tengo al otro lado es la diferencia entre 100 y 69. Ok, pues ahí en ese caso lo que hay que hacer es una resta. Vamos con ejemplo 3. Ahora seguimos con los mismos datos, porque en el examen yo voy a tomar una cantidad, unos datos, y en base a esos datos voy a hacer varias preguntas, como lo estamos haciendo acá. Entonces dice que supongamos que
En esta ocasión vamos a averiguar, aquí es ocasión, queremos saber la probabilidad de que los datos sean hasta 115 libras. Puchica, no se queda quedito. Ahora sí. Que los datos sean hasta 115 libras. Es lo mismo que el ejemplo 1, ¿verdad? Es la acumulada que tenemos hasta 115, en este caso hasta aquí. Igual tenemos 140 de media, y pues en este caso vean que el resultado nos va a dar negativo. 115 menos 140, que es la incógnita menos la media, entre 20 nos va a dar 1,25 negativo, o menos 1,25. Por eso les dije, hay que tomar el valor tal y como nos da. Pues este valor lo vamos a ir a ubicar a la tabla Z. Ahí en la presentación está. También aquí les adjunté cómo se ve en Z. Repito, aquí tenemos la serie de datos. Y aquí les adjunto cómo sería en Z. Esto es Z. Donde la media es 0, la desviación estándar es 1. Y aquí tendría ubicado el valor de 1,25. Bueno, aquí en este programilla lo tira 1,250, es lo mismo. Entonces voy a irme a la tabla. La tabla, los valores negativos están a la izquierda. ¿Ok? ¿Y dónde tengo 1,25? Bueno, aquí tengo 1,2 y aquí tengo 0,05. Entonces es 1,2 más 0,5. Aquí ya tengo el valor de 1,25 negativo. ¿Ok? Entonces, aquí, este valor va a ser la intersección, perdón, la probabilidad va a ser la intersección de estos dos. Y me dice que esa probabilidad de 11, 0,1058, o si lo multiplicamos por 100 va a ser aproximadamente 11. Es lo mismo que está en la presentación, más o menos para que está tratado de explicárselo súper bien. Ahí tenemos la probabilidad, que es el paso 3, ubicar este menos 1,25, y ahora de ahí pues esta probabilidad que tenemos acá va a ser 11% o 0,11, ¿verdad? Si fuera el caso utilizándolo a dos decimales. Esto contando con que los datos sean hasta 115 libras. ¿Ok? Entonces, como es acumulativo, este hasta, pues no hay ningún problema porque la tabla es acumulativa y me va a decir que hasta ese punto, hasta este punto de 115 libras, yo voy a tener una probabilidad de 11%. Si me preguntan la probabilidad de que los datos sean hasta 115 libras, va a ser de 11%. Más o menos aquí lo pueden ver en la distribución. ¿Sí? Ejemplo 4. Ese es el más difícil. Okay. El ejemplo 4. O sea, mismos datos, misma distribución y todo. Pero ahora nos preguntan cuando los datos están entre un punto y otro. ¿Verdad? Ya no de que sea hasta un punto o de que sea más de otro, sino que aquí nos están preguntando por un segmento. ¿Verdad? El segmento que nos están preguntando es cuando están entre 120 y 150. ¿Sí? Como en la gráfica acá. Entonces, desde 120 hasta 150. O sea, es esta porción de acá. Y aquí lo tenemos sombreado. O sea, quiere decir que hay varias maneras de hacerlo, pero aquí yo voy a utilizar la más lógica. Como podrán ver, todo el área que está aquí abajo vale 100. Eso es algo que tenemos que tener claro. Y vean que es asintótico, o sea, ni siquiera toca. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay varias maneras. Podemos averiguar todo, luego restar esta parte y luego restar esta otra. Pero no nos vamos a complicar mucho. Igualmente tenemos que calcular los dos puntos, tanto 120 como 150. ¿Verdad? Bueno, ya 150 lo habíamos calculado, no importa. Aquí están los cálculos para ambos. Bueno, el de 150, que va a ser en este caso Z2, es 0,5. Y en el caso de 120 va a ser 1 negativo.
Pues tenemos que entonces ubicar esos dos valores en la tabla. Vamos a irnos a la tabla. 1 negativo está aquí, es 16%, o 0,1587, redondeándolo a dos decimales. Y 150, pues ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Que es 69%. Ahí fue, pucha. ¿Sí, muchacho? ¿Qué se me...? Ah, ok. 69%. Ok, 16 en uno y 69 en el otro. Es lo que tenemos acá, ¿verdad? Como paso 3. Ahí están las dos zetas. Una que es menos 1, que nos va a dar 16%, y el otro que ya lo habíamos calculado, nada más aquí otra vez como referencia, 69%. Okay. Eso quiere decir, ¿verdad?, que si yo me voy a devolver, aquí tenemos la distribución en Z. Este 1 va a ser 16%, vamos a ponerlo aquí, y este 0,5 va a ser 69. ¿Okay? Esos son los puntos que me está diciendo que en esos puntos tengo esas probabilidades. Esta parte de la de Z. Entonces, aquí explico lo que hay que hacer. Dice que ya se sabe que todo el área bajo la curva vale 1, ¿verdad? El valor de Z2 era 69 y el valor de Z1 es 16. Así, de esa manera se procede a realizar el rango, a calcular el rango, ¿verdad? Porque ya sabemos que hasta aquí vale 69%, y hasta aquí vale 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que esta área que yo tengo aquí en blanco, toda esta área vale 16%. Y como acumulado hasta este punto vale 69, simplemente entonces en este caso hago una resta. A 69 le resto estos 16 para saber lo que yo tengo entre estos dos puntos o en el área sombreada. Entonces a 69 le voy a restar 16. Y me va a decir que entre esos dos puntos tengo una probabilidad de 53. De 53%. De 53%. Utilizando esos dos puntos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la clase. No, mentira. Vamos a hacer dos ejemplos más. No se preocupen. Aquí en la misma presentación hay dos ejemplos, ¿verdad? Estos no están hechos ahí en la presentación, pero los voy a hacer yo acá, ¿verdad?, utilizando todo lo mismo que hemos usado acá. Ok, vamos a explicar este primero, ¿verdad? Y vean que vienen 4 preguntas. Entonces, pero vamos a utilizar los mismos datos, donde dice que la media es 500 mililitros y la desviación estándar es de 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una embotelladora de refrescos, donde el contenido pues, se supone que debe ser siempre una media de 500 mililitros, y aquí se va a manejar una desviación estándar de 3. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando nosotros pasemos esto a Z, nosotros lo vamos a pasar a Z porque es una desviación normal, una curva normal, perdón, esta media de 500 mililitros va a ser 0. Escucha, 0 más feo. Este 500 va a ser 0. Y esta desviación estándar de 3 va a ser 1. Así va a ser siempre como se va a reflejar en Z. Ok, entonces nos dice que los datos, primero vamos a calcular la probabilidad primero de que los datos sean hasta 502. Ok, voy a hacer la gráfica. Para mí va a ser un poquillo fácil aquí porque tengo una cuestioncilla. Vamos a ver. 500 y 3, y aquí 3 desviaciones estándar.
para efectos de que vean la gráfica, no es que vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Ok, entonces esta es la gráfica que me va a representar a mí esos datos que estoy reflejando. Ok, permítame un segundo. Bueno, permítame, no hay nadie, pero vamos a ver acá. Pues, tenemos 3 desviaciones estándar para cada lado, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a llegar como hasta 509, como ven acá, y 491 más o menos como hasta acá. Esta es la media, ¿verdad? La media es 500, ¿okay? Y la pregunta me está diciendo que los datos estén hasta 502. ¿Okay? Ahora sí lo voy a poner acá. Okay. Quiere decir que esa gráfica va a ser algo así, donde aquí tenemos la media siempre va a ser lo que está aquí en el centro. Ahí en los ejemplos yo lo coloqué, ¿verdad? Pero aquí es que es un poquillo difícil porque no tengo tanto pulso. Pero ahí tenemos la media y aquí tenemos la pregunta. La pregunta es hasta 100, hasta 502. Pues entonces tenemos esto. Esto quiere decir que si lo vemos desde un punto de vista lógico, la misma tabla me va a dar la respuesta de la probabilidad porque es acumulativa. ¿Okay? Simplemente pues nos vamos a ir a calcular el valor de z, ¿okay? Donde pues tenemos, yo lo voy a hacer acá como deberían hacer ustedes en la calculadora, 500 menos 502, perdón, 502 más bien menos 500, ¿okay? Esto dividido, vamos a insertar ahí el símbolo dividido, esto dividido entre 3, ¿correcto? En la calculadora puede meterlo así como está aquí en la fórmula, ¿verdad? Con fracción, o tal y como lo estoy haciendo yo ahí, ¿verdad? 502 menos 500 dividido entre 3 nos va a dar 0,66. Okay. De hecho aquí lo podemos redondear a 0,67. Okay. Esto que está acá es el valor que vamos a ubicar en z. .67 es el valor que vamos a ubicar en z, y en z 0,66, tenemos aquí 0,6 y aquí 6, para completar el 0,66 nos va a decir que tenemos una probabilidad de 74,54, redondeado va a ser 75%. ¿Ok? Que de hecho, bueno, yo hice todos esos cálculos para que vieran. Aquí esta cuestión que tengo acá me lo está dando, pero bueno, no quería que se fijaran acá para que vean dónde se ubica, porque esto probablemente ustedes no lo vayan a tener. Aquí yo lo utilizo nada más como para la gráfica. Ok, entonces quiere decir que aquí tenemos 75%. Okay. La siguiente pregunta es muy parecida porque también nos pregunta hasta. Al decirnos hasta nos está diciendo un valor acumulativo, pero esta vez nos va a decir que hasta 497. Hago una aclaración acá. Esto es porque normalmente se está trabajando, ¿verdad?, con refrescos, y a veces se quieren ver las probabilidades, ¿verdad?, de que los refrescos se embotellen hasta cierto contenido o con cierto contenido o en ciertos puntos de contenido. Para eso es que se utiliza esto, porque recuerden que esto pues esto es control estadístico y a veces necesitamos ver cómo se pueden ir comportando los datos en cuestiones de probabilidades.
Ok, entonces aquí la probabilidad que nos está preguntando era hasta 497. Ok, entonces dice que 497, bueno, ya vieron aquí cuánto es, pero vamos a cerciorar, ¿verdad?, de dónde se saca esto. Dice que entonces es hasta este punto. Normalmente cuando es de la media hacia la izquierda, el dato que vamos a obtener de z va a ser negativo, ¿verdad? Porque recuerden que a la hora de pasar esto a z, el 0 va a ser la media y por lo tanto lo que está a la izquierda de la media, que es 0, va a ser negativo. Pero no es que sea negativo, es porque así va a estar en z, ¿verdad?, de la parte de los valores. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Para ello, pues digamos que es algo muy parecido a esto. Nada más lo voy a copiar acá, pero aquí en vez de ser aquí en vez de ser 500 es 497, ¿verdad? Entonces 497 menos 500 va a ser menos 3, dividido entre 3 va a ser menos 1. Este menos 1 es z, el valor de z. O sea, recuerden que lo que estamos averiguando aquí es z. ¿Y qué es? Y z menos 1 en z. Ay, pucha, me quedó muy feo. Me quedó muy mal centrado. Vamos a ver acá. Aquí. Este ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Pero no importa. Siempre es bueno estar seguro. Menos 1 en z es 16%. O 15,8. O como ustedes quieran, ¿verdad? Eso, obviamente ahí yo les voy a aclarar cómo darlo, pero sí es bueno ubicar el valor. ¿Verdad? Ya sabemos que es 16%. Eso quiere decir que en la gráfica vamos a tener que este 497 va a representar una probabilidad acumulada del 15%, 15,8 o 16%. Para darlo en términos más redondeados, esto me va a representar pues un 16%, que es la parte sombreada. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ahora nos dice que los datos sean más que 498. Okay, vea que aquí nos está diciendo más. Okay, esto nos va a representar una operación adicional de 498. Entonces quiere decir que ahora los datos van a estar para allá del 498. Vamos a tener una gráfica como esta, donde igual la media 500, pero esta vez nos están preguntando del 498 para allá. O sea, todo esto que está aquí a la derecha o adicional al 498. Obviamente no estamos tomando en cuenta esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, primero vamos a calcular z, que en este caso es 498. Recuerden que como está a la izquierda ese 498, este valor nos va a dar negativo, pero no es que esté mal ni nada por el estilo. 498 498 menos 500 nos va a dar menos 0,67. Aquí ya no es 0,67 sino menos 0,67. Lo que quiere decir es que vamos a ir a ubicar ese 0,67 negativo, ¿verdad?, aquí en la tabla, y pues en primera instancia vamos a ubicar aquí 0,6 y luego aquí el 7. ¿Okay? Vamos a tener una probabilidad acumulada del 25%, porque es la intersección aquí y aquí. Entonces aquí en z nos va a indicar que es una probabilidad del 25% o 0,25. Okay. Vamos a colocar 25%.
En la presentación no van a encontrar las respuestas. Ahorita las estoy colocando acá para que las puedan ver y luego reafirmarlas. Pero vamos a ver aquí nada. Okay. Ah, no, perdón. Falta hacer una operación. Ok, aquí lo que nos está diciendo es que la probabilidad hasta ese punto es de 25%, o sea, hasta este punto. Pero lo que nos está preguntando es de ese punto para adelante, porque recuerden que la tabla lo que nos va a dar es el acumulado. ¿Okay? Y ese acumulado que hay hasta aquí, pues no me interesa. Lo que me interesa es lo que hay para acá. Entonces, como dice la materia, para que la repasen, en estos casos hay que tomar en cuenta que toda la curva vale 100. ¿Verdad? Toda la curva vale 100. Y lo que nos está dando de probabilidad hasta este punto es 25%. Entonces, este 25% hay que quitárselo. Es lo que no me interesa. Lo que me interesa es todo esto menos esta parte. ¿verdad? De ahí es donde vamos a tener el 75%, ¿verdad? Que es esta probabilidad de la parte sombreada. Perdón, acá no era 25, era 75. Porque en este caso es más. O sea, en este caso hay que hacer una resta del total menos al acumulado que nos da hasta ahí. Ok, ahora vamos con la cuarta pregunta. Nos dice que los datos estén entre dos puntos, entre 498 y 501. Ven qué bonito. Vamos a hacer la gráfica. Para ejercicios como estos yo siempre les recomiendo hacer la gráfica. 498 hasta 501, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues quiere decir que lo que me interesa a mí es esa probabilidad. O sea, en esta embotelladora, o sea, para el estudio que se está realizando, que pueden ser varios, pero me interesa saber la probabilidad de que los refrescos tengan ese contenido entre 498 y 501, que es esta parte de acá. Podría ser más, podría ser menos, bueno, pero digamos aquí la pregunta me está diciendo esta probabilidad. Y como verán, esa probabilidad está entre dos puntos, ¿verdad? Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que la probabilidad que me da Z es acumulada y que todo el área que está acá vale 100 y todo lo demás. Bueno, igualmente vamos a calcular los dos puntos. Bueno, ya el 498 ya lo habíamos calculado. Vamos a calcular el 501. ¿no? Ya habíamos calculado el 498, que es el anterior. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular el 501. En este caso, 501 me va a dar 0,33. 0,33 es Z. Nos vamos a la tabla de Z, está en la parte positiva. ¿Dónde está el 0,33? Bueno, aquí tengo el 3, 0,3 más 0,3. Entre estos dos puntos tengo la probabilidad de 63%. Es lo que tenemos acá. Entonces, lo que me dice es que hasta aquí yo tengo 63%. Perdón, no les dije, bueno, 498 ¿era cuánto? Vamos a buscarlo, aquí lo teníamos. Era 25%. Okay. Ok, entonces hasta este punto yo tengo 25% y hasta este punto tengo 75. No era 75, perdón. 33, sí, sí era 75. $63 más bien. Ese punto me representa 63. Puede estar pasando de pantalla. Aquí tengo 25
y aquí tengo 63. ¿Okay? Recuerden que esto es acumulado, o sea, hasta aquí tengo 25 y luego hasta aquí tengo 63, pero yo necesito esta parte de acá. Quiere decir que entonces yo el acumulado que tengo hasta aquí 63, le resto el acumulado que tengo anteriormente que era 25, hago la resta de 63 menos 25 y voy a tener una probabilidad del 38%. ¿Correcto? Voy a hacerlo aquí en la calculadora mía, el 38%. Sí, 23 menos 25. ¿Okay? Entonces, esta parte sombreada me representa una probabilidad del 38%. O sea, que los refrescos se embotellen en esos contenidos va a ser de un 38%. Es lo que me está diciendo la probabilidad con respecto a eso. Entonces aquí voy a tener un 38%. Ok. Bueno, ahora ejemplo siguiente. En este no voy a ir tan lento como el anterior. Aquí tenemos una media de 45 con una desviación estándar de 4. En este caso hablamos de una panificadora donde el contenido es de 45 gramos, pero está teniendo una desviación estándar de 4 gramos. ¿Okay? Eso va a depender, si es mucho, si es poco, eso va a depender de la de la panificadora, ¿verdad? 45 gramos y una desviación estándar de 4. ¿Okay? Aquí lo vemos en la gráfica, la media está aquí. Aquí no se ve el 45, aquí me lo hizo de 2 en 2, ¿no? Pero ahí está el 45 en el centro. ¿Okay? Entonces dice que son preguntas muy parecidas, ¿verdad? Las dos primeras me dice una está 40 y la otra está 50. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. ¿Okay? Esa sería la gráfica para la primera pregunta, ¿vale? Que los datos se comporten hasta 50. Y la desviación estándar. Voy a bajar un poquitito para que no se confundan con ese ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, perdón. Aquí vamos a tener 1,25 positivo. 1,25 positivo va a ser Z. En Z, pues el 1,25 va a estar componido, va a estar compuesto por 1,2 y 1,5. Aquí va a ser un 89%. 89%. ¿Ok? Que quiere decir que, bueno, aquí me lo dio la tabla, pero ahí vieron de dónde salió. Eso quiere decir que los datos hasta 50 gramos van a comportarse con una probabilidad del 89%. Pero si yo cambio ese 50 por la siguiente pregunta, que es más bien 40, que ahora la gráfica me lo va a reflejar así. Ahora va a estar hasta este punto, ¿no? Y haciendo los cálculos para saber cuánto es Z, pues ahora aquí en vez de 40, de 50 va a ser 40, y como está al lado izquierdo, ustedes ya vieron, va a ser negativo. En este caso va a ser menos 1,25. Aunque sea 1,25 negativo, no va a ser el mismo Z que si fuera positivo, ¿verdad? Aquí va a ser diferente. Vamos a ponerlo todo en rojo.
1,25 en la tabla Z, también va a estar compuesto igual, ¿verdad? Aquí va a estar compuesto por 1,2 negativo más 0,05. En este caso la probabilidad va a ser de 11. Ya ese dato antes lo habíamos calculado. 11%. Y de hecho pues aquí la tabla también me lo está dando. Lo que pasa es que yo no me estoy guiando por eso para que ustedes vean a dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué hay que calcular, porque eso ustedes no lo van a tener. A no ser de que, a no ser de que alguien lo tenga, ¿verdad? Pero bueno, aquí ven que esta probabilidad que tengo yo hasta 40, que representa esta área sombreada, va a ser una probabilidad del 11%. ¿Okay? Ahí ya tenemos esas dos. Y ahora vamos con la siguiente, que nos pregunta por la probabilidad de que los datos sean más de 40. ¿Ok? Va a ser una gráfica muy parecida a esta, solamente que yo ahora voy a tener sombreada esta parte de acá. La voy a sombrear. Ahí está. ¿Ven? Ahora lo que tengo sombreado es más bien cuando es más de 40. O sea, de 40 para adelante. Igualmente lo que yo voy a calcular en Z es la probabilidad que yo tengo hasta 40. ¿Verdad? Que eso ya lo calculamos, ¿no? La probabilidad es el Z 1,25, que me va a dar una probabilidad de 11%. Era, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo hasta 40 tengo una probabilidad de 11%. Simplemente todo esto que vale 100, le resto este acumulado de acá y voy a tener pues una probabilidad del 89%, que es lo que tengo aquí. ¿No? Repito, el 40 me va a dar la probabilidad hasta ese punto de 11%, el Z me va a dar 1,25 negativo, lo que me va a dar es la probabilidad de 11%, y me va a indicar que es hasta ese punto que yo tengo 11%, pero yo necesito saber lo que está al lado derecho. Entonces simplemente tomo el total, que es 100, y le resto esta probabilidad acumulada, que es la que no me interesa, para saber que hasta ese punto tengo 80%, perdón, 89%. Ok, y el último, para que no se aburran, el último es la probabilidad de que los datos estén entre dos puntos, en este caso 40 y 55. Okay, entonces vamos a buscar esos dos puntos, 40 y el otro es 55. Okay, aquí está. No crean que es todo esto, no, que llega hasta aquí, hasta el 55. Entonces queda esta partecita de aquí, esta partecita mínima de ahí, que también es una probabilidad, y esta otra parte acá, que son las que no están contempladas, porque lo que me interesa es el área sombreada entre 40 y 55. Esos son los pesos que me interesan del pan, ¿verdad? Ok, entonces vamos a calcular 40 y 55. Bueno, 40 ya lo tenemos, ahora vamos a calcular 55. En este caso 55 me va a decir que es una probabilidad de, vamos a ver, 55 menos 45 dividido entre 4, 2,5. Bastante, porque ya 2,5, aquí ya casi estamos llegando a 3 y la distribución es hasta 3, pero bueno, no importa. 2,5 en la tabla Z, van a ver que es una probabilidad muy alta. Tenemos 2,5. No tenemos que adicionarle nada, ¿verdad? 2,5 exacto. Y nos dice que es 99%, por eso les dije que es muy alta. Eso uno más o menos ahí lo sabe. 99% es la probabilidad hasta 2,5. ¿Ok? Y hasta 40, la que ya lo hemos calculado, era
¿cuánto? 11%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que hasta aquí tenemos 11%. Me quedó horrible este 11. Vamos a volver a hacerlo. Tenemos 11%. Y aquí tenemos 99%. Como verán, es muy alta. De hecho, vean, lo que queda es un espaciecito. Ese espaciecito significa apenas un 1%. Pues bueno, yo lo que me interesa es esta área de acá. ¿Cómo hago? Igual que antes, ¿verdad? Ya sabemos que hasta este punto es 11%. O sea, esta acumulada que está aquí es 11. Y hasta aquí yo tengo 99. Pues a 99 le resto 11, ¿verdad? Y voy a tener 89%, que es lo que tengo acá. 88,8. O sea, una probabilidad del 89% en esta área sombreada. Estamos dejando pues un 11% a este lado y un 1% por acá. O sea, lo que me interesa es esta probabilidad, que lo saco con esa diferencia. Entonces en este caso también tengo una probabilidad del 89%. Como lo pueden ver acá. Entonces aquí tienen los resultados del primer ejemplo. Y aquí tienen los resultados del segundo ejemplo. Ok, pues espero que me haya podido dar a entender bien. Me hubiera gustado que estuvieran, ¿verdad? Porque este tema lo he estado ahí puliendo, ¿verdad? Y modificando algunas cosillas para que sea más entendible. Pero espero que les sea de utilidad tanto el material como el video también, y pues la tabla adjunta, para que sepan utilizar todo en conjunto. En el examen, pues ahí les hago las aclaraciones del caso, ¿verdad? Si fuera que utilizaran redondeado, decimal, porcentaje, etcétera. Pero bueno, esperemos que les vaya bien. Recuerden, no, bueno, ojalá que no, pero ya, aunque ya vi que tiene mucho trabajo acumulado, pues el próximo lunes empezamos módulo nuevo, ¿verdad? Así que pues ya lo que tengan hecho hasta ese momento de este módulo será lo que califique. ¿Sí? Estaríamos entonces en contacto. ¿Okay? Muchísimas gracias y estaríamos conectándonos Dios mediante el próximo lunes.